Entonces yo voy a enseñar esta mañana del primer capítulo de Filipenses. Más tarde en el día mi esposo va a estar predicando, enseñando de primero de Pedro. Entonces los dos autores de estas epístolas, Pablo y Pedro, que eran pues apóstoles de la Iglesia Nuevo Testamentario, y ahí hay tanto que podemos aprender. Entonces, aquí vamos con Filipenses capítulo 1, con esta charla conmigo, pero más que todo de parte del apóstol Pablo, escribiendo a la primera iglesia en Europa. Y después voy a explicar. Pero vamos a comenzar. Saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. No, eso suena feo, ser esclavo. Pero la verdad, ellos fueron esclavos porque querían ser esclavos, no por obligación como nosotros imaginamos la esclavitud. Hubo un tiempo en los Estados Unidos cuando pasamos por una época muy fea, muy difícil, porque había gente en esclavitud. Y pues después de una guerra civil que fue tal vez la más fea de los Estados Unidos, esas personas quedaron libres, gracias a Dios. Pero ¿sabe qué hacían algunos? El amo tenía que darles un certificado de libertad diciendo ya no me pertenece, ya tiene su libertad. Pero algunos decían, pues gracias, pero me quedo como esclavo libre. Esclavo porque quiero ser, porque entre usted, amo, y yo hay una relación tan cercana, tan linda. Me ha tratado bien, me ha servido bien. Yo quiero quedar aquí como esclavo libre. Así era lo que sentían Pablo y Timoteo en este caso. Esclavos de Cristo Jesús. Por lo que Él ha hecho por nosotros, ¿qué más podemos ofrecerle que aún nuestras vidas? Entonces, así comienza este libro de Filipenses. Que Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo, les den gracia y paz. Un saludo muy común en todas las epístolas. Ahora, Pablo está escribiendo de Roma, donde él está preso. Lo llamaban arresto domiciliario, pero él estaba ahí preso sin saber si iba a salir, sin saber si los iba a volver a ver a los filipenses. Este libro está escrito en el tiempo del capítulo 28 de los Hechos. No, pero están Filipenses. Bueno, hay que entender algo. Eso es estilo Instituto Bíblico. En el Antiguo Testamento tenemos los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, después lo que se llama los libros de historia, comenzando con Josué y yendo hasta Esdras. Los demás libros y esos de poesía, los profetas, pues ellos caben dentro del tiempo de la historia. A mí me encanta leer la Biblia cronológica, porque yo voy leyendo por primero y segundo de Samuel y de repente ahí meten un salmo. Y voy por crónicas y reyes y de ahí meten uno de los profetas. Está fuera de orden. No, está en orden en cuanto el tiempo histórico. El libro de los Hechos en el Nuevo Testamento es el libro histórico de la Iglesia Nueva Testamentaria. Y Filipenses cabe en el capítulo 28 del libro de los Hechos. Y Pablo está preso. Él había establecido la iglesia de Filipos en capítulo 11. Recuerde que en capítulo 11 de los Hechos,
Pablo estaba en Filipos para establecer la primera iglesia en Europa. Las demás iglesias que se mencionan en Apocalipsis y así, ellos estaban en lo que hoy día es Turquía o Asia Menor. Pero de Filipos, y también hace referencia a Macedonia, es lo que es Grecia el día de hoy y fue las primeras iglesias en Europa en capítulo 11 el libro de los Hechos y en capítulo 16. Fue capítulo 16, 11 años antes de lo que él está escribiendo ahora a los de Filipenses. Cada vez que pienso en ustedes, verso 3, le doy gracias a mi Dios. Nosotros entendemos ese sentir. Cada vez que como fundadores de la Red de Mundo de Fe, pensamos en ustedes, damos gracias a Dios, porque son parte de nuestras vidas y la familia de Dios. Siempre que oro, pido que todos ustedes con alegría, diga conmigo alegría. Esta es la palabra tema de este libro de Filipenses. Circunstancias a veces difíciles para Pablo en este tiempo de su vida. Él está preso en Roma, pero él hace referencia muchas veces a la alegría, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Agradecimiento y alegría. Otra vez, dígalo. Agradecimiento y alegría. Habían ellos sido generosos con él y fueron instrumentos en proveer para el ministerio de él. Pablo lo menciona como iglesia ejemplar aún a los de Corinto. Pablo en sus escritos a los de Corinto habla del buen ejemplo de la iglesia de Filipos. En 2 de Corintios, capítulo 8 y el verso 1, Pablo está escribiendo: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia, pues Filipos. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría. Alegría, dígalo. La cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo de lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia, esclavitud libre. Lo hacían porque lo querían hacer. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda. Ellos, no fue que Pablo llegó y decía, necesito que envíen una ofrenda a los de Jerusalén. No tenía que rogarles. Más bien ellos decían, Pablo, permítenos participar en la ofrenda de nuestra necesidad, de nuestra pobreza aún. Queremos participar en la ofrenda. Participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Verso 5 de 2 de Corintios 8. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería, esclavitud libre. Y en esa entrega salió generosidad y ofrendas aún de su pobreza. Pablo usó a los corintios el ejemplo de la iglesia en Filipos. Hermanos,
hemos usado a ustedes del mundo de fe Managua como ejemplo. A las demás iglesias, algunas del mundo de fe, porque muchas veces el pastor Gerardo nos ha dado ofrenda misionera para compartir en otras partes del mundo. Pero aquí en Nicaragua necesitamos también, sí, pero la iglesia en Filipos, como les acabo de leer, usó Pablo esa iglesia en Filipos como ejemplo a los corintios, diciendo, mira qué gran ejemplo de generosidad. Y de eso, por eso, dice la palabra que abundó ahí la alegría. De la generosidad nace alegría. Y Pablo reconoció, como ya leímos a esta iglesia, como quienes también apoyaron a él en su ministerio, resultando en gozo y alegría. En verso 6. Bueno, podemos decir que en sus viajes a fundar las iglesias donde encontraba creyentes, Pablo formó la primera red apostólica. Fuimos hace ni 2 años a Turquía e hicimos tour de las 7 iglesias de Apocalipsis. Y mientras iba en el bus ahí de un lugar a otro lugar, donde es el vamos a llegar a Éfeso, o vamos a llegar a Izmir ahora. Y yo decía, pues, como que si estamos viajando aquí con Pablo. Y cuando nosotros en Mundo de Fe vamos de Nicaragua a Costa Rica y luego llegamos a México, ¿por qué? Porque es una red apostólica. Es el patrón también que formó Pablo en el Nuevo Testamento cuando él iba por barco, caminando, a caballo, como fuera, de iglesia en iglesia. Y ahí están nombrados en las epístolas. Verso 6, y estoy seguro de que Dios, de Filipenses 1, de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminado el día que Cristo Jesús vuelva. Mis hermanos, ¿cuándo ha comenzado Dios algo que no ha terminado bien? Si Dios lo comienza, aún en nuestras propias vidas, y andamos en obediencia, Él va perfeccionando nuestras vidas. Estábamos hablando con el pastor Gerardo de que estamos acercando a 35 años de Mundo de Fe de Dallas y luego llegamos aquí poco después en el próximo año con el primer evento de Mundo de Fe. 35 años después, ahora son como 34, aquí estamos. Dios nos va perfeccionando, nos sigue usando. Tratamos de mantener la sana doctrina, el buen testimonio, vida intachable que vamos a leer ahora. Pero también vamos cambiando, no estamos en un terreno ahí en Ticuantepe con todo tan rústico como era en el comienzo. Aquí vamos, Dios nos va llevando de gloria en gloria. Si lo permitimos hacerlo, seguimos, Él nos va perfeccionando. Quien comenzó la buena obra en ustedes, nosotros, y continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelve. No soy tan joven como cuando comenzamos ahí en Ticuantepe, pero sigo aprendiendo. Sigo buscando la perfecta voluntad de Dios. Y Él nos lleva de gloria en gloria. Es un proceso, hermanos. Fuimos salvos el día que confesamos al Señor como nuestro Salvador. Cada día estamos siendo salvos. Pablo dijo que tenía que morir cada día. Y en aquel día,
Cuando Él venga, seremos salvos para la eternidad. Es un proceso. Y en obediencia, el Señor nos va perfeccionando. Verso 9, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y más. Aquí Él está hablando como suavemente. Que ustedes amen a todos, que el amor de Dios esté en su vida, que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Pero después llega a verso 10 y nos habla más directo, como estilo mío. Me llaman a veces Mama Donna porque yo digo, se tenía que decir y se dijo. Pero en verso 10 Él dijo, quiero que entiendan lo que realmente importa. Ahora vamos al grano, vamos al punto. A fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Él está poniendo sobre ellos un requisito fuerte. Y también, hermanos, el día de hoy estamos poniendo sobre ustedes un requisito fuerte. Que sigue viviendo una vida pura e intachable hasta que el día que Cristo vuelva. Este no es el día de un evangelio liviano, que bueno, tenemos que amar a todos. Sí, tenemos que amar a todos, pero no tenemos que amar al pecado. No tenemos que tolerar el pecado, porque Dios quiere amor puro. Él había tenido que corregir a la iglesia de Corinto, porque ellos habían entrado en un amor no aceptado por el Señor, un pecado pues. Y Él dice como que pues lo está llamando amor, pero realmente es pecado y no se puede, no es algo que Dios tolera. Él quiere amor puro y testimonio intachable. Cuando hablamos del testimonio, de vida intachable, estamos hablando de nuestro testimonio delante del mundo. Es fácil mantener un buen testimonio dentro de la iglesia y los hermanos. Pero mis hermanos, ¿cómo es su vida afuera? ¿Es su testimonio intachable delante del mundo? Estoy hablando con pastores y con líderes el día de hoy. De hecho, brinqué un verso en el principio que necesito volver a repetir. En mis notas lo perdí aquí. En capítulo 1, como verso 1, yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos que pertenece a Cristo Jesús. Y mira a quien Él toma en cuenta. Y nosotros el día de hoy también los estamos tomando en cuenta porque son tan importantes. Él dice, incluidos líderes de la iglesia y los diáconos. Por eso el día de hoy pedimos que incluyera también líderes en esta reunión, porque sin líderes la iglesia no funciona. Los pastores que están aquí necesitan buenos líderes, diáconos, ancianos, como los quieren llamar, en su iglesia. Y Pablo en este primer capítulo de Filipenses, toma en cuenta a los líderes y los diáconos también, porque Él reconoce tan importante que son. Porque son ustedes líderes, diáconos, que muchas veces tienen más contacto con el mundo. Los pastores como que viven en asuntos de las iglesias, pero que su testimonio sea intachable en el mundo. Solo se puede así, con mente renovada, como en Romanos 12:2, porque el corriente del mundo es pecaminoso. Es difícil mantener un buen testimonio y vida pura sin tener
renovación de vuestra mente. Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Tener la mente de Cristo. Ese es nuestro deseo. Seguimos al verso 11. Que estén siempre llenos. Y esto da seguimiento a este buen testimonio. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación. Es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. ¿Qué traerá ese gozo al Señor? Cuando sus siervos anden llenos del fruto de la salvación que tenemos cuando estamos conectados a Él, siendo Él la vid, según Juan 15:5. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. Verso 11 de Filipenses 1 habla de ese fruto. Producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. Y Pablo da énfasis en esas palabras de Jesús en Filipenses. Verso 12 de Filipenses 1. Además, mis hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. ¿Por qué él tenía que explicar esto? Porque en capítulo 16, 11 años antes, cuando él fundó, 16 de Hechos, 11 años antes, cuando él fundó la iglesia de Filipos, fue cuando también fue encarcelado, hubo terremoto, cayeron las cadenas, entró el carcelero corriendo, pensaba que se iban a escapar los prisioneros, él iba a perder la vida. Y Pablo dice, no, tranquilo, aquí estamos. Y el carcelero, se entregó al Señor y esa noche fue salvo él y su casa. Fue un milagro que había sucedido. Y los creyentes habían visto esa manifestación del poder de Dios para apoyar a Pablo encarcelado ahí en Filipos. Ahora él está en Roma. Es prisionero. No sabe qué va a suceder. Y no ha ocurrido un terremoto para soltarlo. Su futuro es inseguro. Él no sabe si este es el momento que lo van a matar por predicar el evangelio. Entonces él seguro piensa, los de Filipos están diciendo, pero ¿por qué el Señor no hace ahora un milagro en Roma para Pablo como hizo aquí en Filipos hace 11 años? Pero Pablo aquí les explica, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Él dice, Dios está usando este contratiempo en mi vida para aún extender el evangelio. También él aprovechó de este tiempo para escribir a los efesios, a los colosenses y ahora a los filipenses. Él dice, estoy preso, mejor aprovecho el tiempo. Cuando sucedió COVID y muchos no pudieron congregarse, las iglesias tenían que ponerse listas y comenzar a enviar por
por internet las reuniones en vez de decir, pues todo está cerrado, ya es difícil que nos congregamos. A ver, no, ¿qué hacían muchas iglesias? Tenemos que ver cómo comunicamos con los hermanos de la iglesia y comenzó lo que ha llegado a ser iglesia en línea para los que no, aprovechando un contratiempo para ver cómo podemos usar este momento para ser de aún más bendición en el reino de Dios. Entonces, Pablo dice, no se preocupen, sí estoy preso, pero el evangelio está siendo predicado, lo cual para él fue lo más importante y lo vamos a ver aún en próximos versos, donde él dice, de todo modo, el evangelio está siendo predicado. Mis hermanos, Dios no siempre nos libra de lo incómodo. A veces tenemos que pasar por momentos difíciles, pero es en esos momentos que Dios trabaja en nosotros y saca algún provecho para que se extiende el evangelio. No, pero yo he pedido que el Señor me quite esta prueba, que no sucede tal cosa. Pues nosotros no podemos exigir las cosas de Dios. Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, y es nuestra responsabilidad ser fieles en medio de todo esto. Por eso Santiago decía, cuéntalo por sumo gozo cuando se encuentran diversas pruebas. Usted dice, ¿gozo? ¿Pruebas? Pastora, está equivocada con el español. No, yo no estoy equivocada. Él dice que cuéntalo con sumo gozo. ¿Por qué? Porque Dios nos está perfeccionando. Dios obra, trabaja. Cuando no puede ver, Dios está obrando. Lo cantamos, ¿lo creemos? Es una cosa cantar, es otra cosa vivir lo que estamos cantando. Pero cuando no puede ver, aún Él está obrando, porque Él es el Dios soberano y Él sabe lo que hace falta en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestra persona. Cuando yo paso por esos momentos, me encuentro en rodilla, a veces con la cara en el piso, diciendo, Señor, enséñame todo lo que hay que aprender en este momento, porque no quiero pasar por esta prueba otra vez. La quiero pasar con un 10 para no tener que volver a repetir esta prueba. Y Pablo está diciendo, lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Los demás han visto que ahora les corresponde a ellos predicar el evangelio. Yo no soy el único que lo puede hacer y ha dado una valentía a ellos a predicar el evangelio. No echa a perder tiempo en medio de una prueba. Saca todo el jugo que hay de ese momento para ser de bendición en su vida y traer gozo y alegría. Dígalo, gozo, alegría y agradecimiento. El tema del libro de Filipenses. Nosotros, como dije en el principio, ¿qué vamos a enseñar a los hermanos? ¿Qué más podemos enseñar? Hemos enseñado liderazgo, hemos enseñado doctrina. Pues una cosa que los años nos permiten hacer es decirles que confianza que Dios es fiel. Uno no puede hablar con tanta certeza cuando es joven porque todavía no ha vivido tanto. Nosotros ya tenemos suficientes años y autoridad para poder decir a ustedes, Dios es
fiel. Es algo que hemos aprendido, hemos vivido, y solamente un joven no puede ser abuelo porque requiere nietos. Ya tenemos bisnieto y 2 más que vienen en camino de parte de nuestros nietos. Cuando llegamos a Nicaragua hace 35 años, nuestros hijos se habían casado. Ahora, bisnietos. Ahora el tiempo nos permite decirles, Dios es fiel. Lo hemos vivido. Entonces, es algo de dar buen testimonio a ustedes de la fidelidad de Dios. Ok, solo el tiempo lo permite. Otro ejemplo que tenemos de estos momentos de prueba y el resultado fue Pedro. Y ahora mi esposo les va a hablar de Pedro, pero yo le voy a robar un momento de eso. Y recordarles, I need a Kleenex. Recordarles que él fue, recuerda cuando Jesús le dijo en la noche del arresto, él dijo, Pedro, me va a negar. No puede ser. Sí, Satanás ha pedido zarandearlo, pero he orado por ti para que no suceda, para que no sucediera, no, para que tu fe no falle. Porque va a pasar, Pedro, por este momento. Pero he orado que tu fe no falle. Y cuando regreses, será de bendición a los hermanos. Él sabía que Pedro iba a fallar, pero también que un día iba a regresar arrepentido de lo que había hecho, más humilde, habiendo aprendido mucho y calificado para predicar en el día de Pentecostés. Él tenía que pasar por esa experiencia para matar un poco del orgullo y la autoconfianza que él tenía en sí mismo. Le sirvió la prueba. Mis hermanos, Pablo está diciendo, Filipenses, no se preocupen por mí. Sí soy prisionero, pero Dios está usando este momento aún para el bien. Entonces, ahora, pastores, prepárense para lo siguiente. Es duro, no son mis palabras, son las palabras del apóstol Pablo. Y pastores, tenemos que evaluarnos. Verso 15, es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Wow. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros, con motivos no tan buenos, no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Como diciendo, me dan vergüenza, me duele que esos pastores no tienen motivación pura. Predican con celos, con rivalidad, con tendencia de robar ovejas, con tendencia de exagerar los informes. No lo dije yo, lo dijo el apóstol Pablo. Él primeramente comenta acerca de los buenos, los que predican con intenciones puras. Pero siempre con lo bueno hay como contra lo bueno. Y ellos había los que se habían levantado. Y pastores, nosotros hemos sido pastores, sabemos esa tendencia. Se encuentra con un pastor que no ha visto por un tiempo y pregunta, ¿y ahora? ¿Cómo va la iglesia? ¿Cuántos tienen?
¿Cuántas reuniones están haciendo? Nosotros ya tenemos que hacer 3 porque somos tantos. Y tal vez el otro pastor apenas llega una cantidad de personas en una sola reunión y él se siente desanimado y pues, ¿qué estoy haciendo yo? Porque ese de rivalidad está ahí como retándolo y humillándolo. Mis hermanos, somos parte de una sola iglesia. Y si su congregación tiene 3,000 o tiene 30, es parte de la misma gran iglesia del Señor Jesucristo. Séale fiel con lo que Él le ha dado. Sea el pastor fiel al Señor y a su congregación, sean pocos o sean muchos, porque es Dios que da el crecimiento. Y a veces el que tiene, hubo un gran evangelista en los Estados Unidos que se llamaba Billy Graham, y dicen que de joven él se convirtió porque se metió bajo el piso en su iglesia en el estado de Minnesota. Como hacían los pisos de madera, había un espacio debajo del piso. Y él se metió ahí y escuchaba a un pastor humilde con pocos congregantes. Pero ese pastor no sabía que le estaba escuchando Billy Graham, que llegó a ser uno de los evangelistas más reconocidos del mundo. Pastor, no se desanime. Si son pocos, no sabe lo que Dios está haciendo, porque Él siempre está obrando cuando somos fieles al llamado que Él ha puesto sobre nuestras vidas. Pero ¿sabe qué? Pablo es tan positivo que él termina aquí diciendo, siempre Dios va a vencer, siempre Dios va a sacar algo bueno. Él dijo, por el verso 18, pero eso no importa. Los que no tienen motivo tal vez tan puro son ellos que sufren. Pero él dice, sean falsos o genuinos sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de todo modo que me gozo. Otra vez esa palabra. Y seguiré gozándome. Diga gozo. Como diciendo de alguna forma, aunque el que predica no esté tan puro en sus motivos, el evangelio no regresa vacío. Trae con ello el fruto, porque la palabra es poderosa. Entonces es uno mismo, pastores, que sufre si sus intenciones y sus motivos no son puros. Vamos a evaluarlos el día de hoy. Y lo vamos a evaluar terminando. Voy a leer algo que fue escrito por un gran teólogo, A.W. Tozer. Tozer es uno de esos que de los institutos bíblicos estudian porque fue un filósofo y un hombre de Dios muy profundo, pero también humilde. Nos dio ejemplo. Y él escribió lo siguiente, y con esto termino. Ponga cuidado, es un poquito largo, pero yo creo que lo va a captar. Él escribió reprendiendo la actitud de competencia que es común entre aquellos en el ministerio. Esto puede ser, mis hermanos, aún entre líderes en la iglesia. Los que son líderes de grupos, de células, tal vez, pero yo quiero tener la célula más grande. ¿Cuál es su motivo? ¿Alcanzar almas o humillar a los demás? Ojalá que sea para ganar almas para el reino de Dios y no en competencia con los demás líderes de la iglesia.
tratando de llamar la atención del pastor, tratando de tener más nombramiento y reconocimiento. Eso ha de ser nuestro deseo solamente delante del Señor, que el Señor aprueba lo que estamos haciendo. Entonces ponga cuidado. Él dice, querido Señor, orando, de ahora en adelante me niego a competir con cualquiera de tus siervos. Ellos tienen congregaciones más grandes que la mía. Así sea. Me regocijo en su éxito de ellos. Tienen dones mayores. Muy bien. Eso no está en su poder ni en el mío. Estoy humildemente agradecido por los dones mayores y los míos más pequeños. Solo ruego poder usar para tu gloria los modestos dones que poseo. No me compararé con nadie. Ni trataré de aumentar mi autoestima notando en que puedo sobresalir de uno u otro en tu santa obra. Por la presente, hago una negación total de todo valor intrínseco. No soy más que un siervo inútil. Con gusto voy al pie de la cruz y me reconozco el más pequeño de tu pueblo. Si me equivoco en mi juicio propio y en realidad me subestimo, no quiero saberlo. Quiero seguir pensando que soy un humilde servidor. Me propongo orar por los demás y regocijarme en su prosperidad como si fuera la mía. Cuando su pastor vecino dice, estamos creciendo. La semana pasada bautizamos a 50 personas. Pastor, ¿cuál es su reacción? Ay, ojalá que que hubieran venido a mi iglesia. O es que bueno, hermano, siga adelante. Me regocijo contigo. Ese ha de ser. Y en verdad es mío si es tuyo. Por lo que es tuyo, es mío. Y mientras uno planta y otro riega, eres tú solo quien dé el crecimiento. Mis hermanos, los amamos y queremos verlos crecer. No solo en número, también en cuanto a carácter, también en cuanto a su caminar y su madurez en el Señor. Que el Señor les bendiga el día de hoy.